Hola, esta sería la tercera y última lección del tema regímenes de dosificación múltiple utilizando el modelo abierto de un compartimento. Ya vimos en las dos lecciones anteriores lo que corresponde a la cinética de la administración en dosis múltiples por vía de bolo intravenoso, infusión intravenosa y administración extravasal. Vamos entonces a continuación pues a describir los pasos o el procedimiento a seguir para construir, elaborar, diseñar un régimen de dosificación múltiple. Como ya lo hemos venido conversando en las clases anteriores, pues la mayoría de los tratamientos farmacológicos lo que buscan es conseguir y mantener concentraciones plasmáticas dentro de lo que se denomina el margen terapéutico para el fármaco en cuestión. Recapitulando, pues, ¿qué es el margen terapéutico? Es ese intervalo de concentraciones de fármaco en el que existe una elevada probabilidad de que se produzca la respuesta terapéutica esperada, mientras que la probabilidad de que se produzca toxicidad es relativamente baja. Recuerden que hablamos de probabilidad porque este margen se establece con datos obtenidos a partir de población, o sea, de muchos personas a las que se les administra el fármaco y se encuentran estos valores. Entonces son datos poblacionales y por eso la idea es que dentro de una población específica uno espera que una gran cantidad de personas se ajusten a esto, pero evidentemente pueden haber en algunos casos desviaciones y por eso se habla en términos de probabilidad. Una manera más simple pues es decir que es aquel rango que oscila entre una concentración mínima eficaz y una concentración máxima tolerada. En cuanto a los regímenes de dosificación, van a tener ciertas características muy puntuales. Uno es la llamada dosis de mantenimiento, que es esa cantidad o volumen, depende de la forma farmacéutica, de fármaco que se administra de manera repetida. Y eso, la idea es que ocurra a intervalos prefijados de tiempo, que es lo que vamos a llamar como intervalo posológico, que ya hemos dicho, lo representamos por la letra tau. La selección o escogencia de estas dosis de mantenimiento y del intervalo posológico vamos a basarnos siempre en varios parámetros. Uno, el perfil de toxicidad, actividad del fármaco, o sea, el margen terapéutico, consideraciones farmacocinéticas y en características fisiopatológicas del paciente. Esto es muy importante, ¿verdad? Que la idea es, en la medida de lo posible, intentar adecuar los regímenes de dosificación al paciente. Ahí consideramos edad, peso, otras patologías que sufra, fármacos que se le estén administrando de manera asociada, etcétera, etcétera. Y es algo que hay que tener presente, es que aunque la evolución, es decir, el cómo se van modificando las concentraciones plasmáticas del fármaco en función del tiempo, en algunos casos se ajusta a un modelo bicompartimental, de manera general, a la hora de diseñar el régimen de dosificación, se acostumbra o se suele asumir que sigue un modelo monocompartimental. Por eso entonces ustedes vieron que en cinética de este tipo de administraciones repetidas únicamente vimos para modelo monocompartimental. Entonces, a la hora de iniciar con este trabajo, lo primero que hay que hacer es seleccionar las concentraciones plasmáticas que queremos que se alcancen en el estado de equilibrio. Eso es lo primero que hay que fijar. Una vez hecho esto, podemos seleccionar el intervalo posológico y la dosis de fármaco que se adecue para alcanzar esas concentraciones con ese intervalo posológico y a la situación específica del paciente en cuestión. Entonces, entre los múltiples características o parámetros que hay que considerar a la hora de diseñar un régimen de dosificación, vamos a dividirlos e irlos enumerando.
En primer lugar, los que tienen que ver con la actividad, toxicidad del principio activo. Aquí hablamos del margen terapéutico, que ya lo hemos mencionado. Hay que tener en cuenta los efectos secundarios y cuál es la relación entre la concentración plasmática y la respuesta farmacológica. Por otra parte, aspectos específicamente farmacocinéticos, es decir, hay que conocer cómo se absorbe, cómo se distribuye, cuál es su metabolismo y por qué vías es excretado el fármaco. Luego están los factores clínicos, estado del paciente, cuál es su edad, peso, la condición específica a ser tratada, cómo se manejan aspectos terapéuticos, si hay interacciones, la conveniencia de cierto régimen u otro, etcétera, etcétera. Y otros factores que podríamos llamarlos ahí misceláneos o varios, como las vías de administración, la forma dosificada, aspectos de idiosincrasia, que son esas reacciones, ¿verdad?, inesperadas que puede presentar algún paciente a un fármaco en cuestión, farmacogenética, tolerancia, dependencia, costo. Entonces, en el caso de las dosis múltiples, recordemos, ¿verdad?, administrar un fármaco en un régimen de dosis múltiples determina siempre un incremento progresivo de las concentraciones en el organismo hasta que se alcance el estado de equilibrio. En este estado de equilibrio, como ya lo hemos mencionado, la velocidad en la que el fármaco se incorpora es igual a la velocidad a la que se elimina y por eso ya no se incrementa más la concentración y simplemente empezará a oscilar entre dos valores, uno máximo y uno mínimo, que permanecen mientras se sigan las pautas del régimen, permanecen estos valores prácticamente invariables. Entonces, ¿cómo seleccionar el intervalo posológico? La selección de este intervalo tiene repercusiones terapéuticas. ¿Por qué? Porque nos va a determinar, uno, qué tan amplias o qué tan estrechas son las fluctuaciones entre las concentraciones plasmática máxima y mínima y por lo tanto en el grado de acumulación que se alcance con el fármaco. Va a condicionar en gran medida el cumplimiento por parte del paciente del régimen prescrito. Aquí entonces hay que intentar ajustar ese intervalo posológico de manera razonable a los hábitos y régimen de vida del paciente, ¿verdad? Por ejemplo, establecer un intervalo posológico de cada 2 horas puede ser que afecte el cumplimiento, que afecte el hábito o régimen de vida de un paciente. Entonces ahí es donde hay que ser también razonables y ponernos en la posición del paciente a la hora de escoger o seleccionar este intervalo posológico. Debe determinarse en función de la vida media de eliminación y del margen terapéutico del fármaco. Y estimamos entonces el intervalo posológico como ese tiempo necesario para que la concentración se reduzca desde la concentración máxima deseada hasta la concentración mínima deseada. Y aquí entonces algunas recomendaciones u observaciones. Una tendencia, digamos por lo menos inicial, es seleccionar o escoger este intervalo posológico igual a la vida media. Esto con el fin de evitar que las fluctuaciones de las concentraciones plasmáticas dentro del intervalo de dosificación no sean muy grandes. Ahora bien, hay que tener presente que esto no siempre es posible. Por ejemplo, aquellos fármacos con vidas medias muy cortas, aquí estamos hablando de unos cuantos minutos, o vidas medias muy largas, ¿verdad?, muchas horas o incluso días. Entonces, en esos casos no es posible que sea igual a la vida media. Y otro caso particular en el que no es posible que sea igual a la vida media, por ejemplo, son aquellos fármacos que presenten un margen terapéutico estrecho. ¿Cómo vamos a definir un margen terapéutico estrecho? Bueno, es aquella situación en la que la concentración máxima tolerada sea menor al doble de la concentración mínima eficaz. ¿Por qué en este caso no se podría hacer el intervalo igual a la vida media? Porque esto implicaría que en ese intervalo la dosificación de las fluctuaciones superarían la amplitud del margen terapéutico. Y entonces podríamos tener concentraciones plasmáticas por arriba de la máxima tolerada
y por debajo de la mínima eficaz. Entonces vean que ahí están esas restricciones para cuando pretendemos hacerlo igual a la vida media. Entonces, normalmente nosotros lo que sabemos es que en el caso de polo intravenoso, si conocemos la concentración plasmática máxima deseada, pues la concentración mínima pues será igual a la máxima multiplicada por el exponencial e a la menos KL por el intervalo posológico. De acá podemos despejar ese intervalo posológico máximo, ¿verdad? Que es el que me permite oscilar entre esos dos valores que ya seleccioné. Y si sabemos que la constante de eliminación es a logaritmo natural de 2 entre la vida media, entonces nos queda que ese intervalo posológico máximo, es igual a 1,44 veces la vida media por logaritmo de la CP máxima entre la CP mínima deseadas. Consideraciones al hacer este cálculo, ¿verdad? Este valor difícilmente nos dará un número entero, ¿verdad? Es decir, habrá que redondear. Entonces, cuando redondeamos este intervalo posológico máximo que estamos determinando con cualquiera de estas dos ecuaciones, siempre redondearemos por defecto, es decir, hacia abajo. Siempre será hacia abajo. Otra consideración es, por ejemplo, si estamos hablando de una administración extravasal, sería importante en algunos casos a ese tiempo añadirle el tiempo necesario para que se alcance la concentración máxima. Esto dependerá de las características del fármaco, porque si le presenta una absorción rápida, entonces ese tiempo puede ser despreciable. ¿Okay? Entonces, estas son consideraciones generales, ¿verdad? Para fines del curso, probablemente algunas de esas las obviemos, pero esto sí es muy importante, ¿verdad? A la hora de hacer el cálculo, si hay que redondear, se redondea hacia abajo. Y vean que, si por ejemplo aquí ya nos da un número raro, ¿verdad? Que son números raros. Lo usual es que esos intervalos sean en submúltiplos o múltiplos de 24. ¿Por qué 24? Porque el día tiene 24 horas. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si decimos que el intervalo posológico son 7 horas, vean que si usted le dice al paciente, administra eso cada 7 horas, ahí va a ocurrir un desfase conforme vayan pasando los días y eso puede confundir enormemente al paciente. Entonces hay que intentar ajustar esos intervalos posológicos, repito, a submúltiplos de 24. Qué sé yo, 4, 6, 8, 12 horas. ¿Verdad? Entonces ahí es donde hay que tener eso en cuenta. Claramente, si uno hace el cálculo y no obtiene un valor que sea un submúltiplo de 24, eso significa, bueno, ahí hay que hacer el asunto de prueba y error. Si cambio el intervalo posológico, entonces tengo que determinar con las ecuaciones correspondientes, claramente dependerá de la vía de administración que estemos utilizando, con las ecuaciones correspondientes, cómo quedaría con ese intervalo posológico y la dosis, que ya veremos cómo determinar la dosis, pero supongamos que ya fijamos la dosis, cómo quedarían las concentraciones plasmáticas máxima y mínima en el estado estacionario, para asegurarnos que siempre, y aquí esto es lo más importante, siempre estemos dentro del margen terapéutico. Entonces, ya establecimos la concentración máxima y mínima deseadas, ya tenemos el intervalo posológico, vamos a ver cómo seleccionamos la dosis de mantenimiento. Entonces, depende de la vía. Si estamos hablando de vía intravenosa, pues entonces usamos la ecuación que corresponde para vía intravenosa para calcular la concentración máxima en el estado estacionario, que es esa que pueden ver acá. ¿Verdad? A partir de la ecuación de la concentración máxima, simplemente despejamos la dosis. Y con esto lo calcularíamos. Entonces, estos son los valores que yo fijo, ¿verdad? La concentración máxima y el intervalo posológico.
Y en el caso de administración extravasal, pues esta sería la ecuación que corresponde a la concentración plasmática máxima en el estado estacionario, y de ahí, despejando la dosis, pues nos queda esto. Recordando que aquí F es la biodisponibilidad, que es un parámetro que habría que conocer con bastante exactitud para hacer este cálculo. Entonces, una vez que se ha hecho ese cálculo, esta dosis debe asegurar la no aparición de efectos indeseables, ¿verdad?, con una gran probabilidad. Si el intervalo posológico se estimó correctamente, entonces la eficacia del tratamiento por medio de este régimen de dosificación va a estar asegurada. ¿Qué sucede si cuando calculamos la dosis no corresponde con cantidades iguales a las que están contenidas en las formas de dosificación disponibles o fracciones simples de las mismas? ¿Verdad? Muy importante, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de tabletas. La idea es entonces que esa dosis se debe redondear a la cantidad más próxima, pero buscando que sea siempre por defecto. ¿Ok? Siempre por defecto. Entonces, por decir algo, tenemos tabletas de 500 miligramos que pueden fraccionarse a la mitad. Entonces podríamos tener dosis de 500 o 250 miligramos, por ejemplo. Entonces ahí donde uno debe, a la hora de redondear por defecto, debería ajustarse o a 500 o a 250 o a múltiplos, ¿verdad? Podríamos dar tableta, una tableta, media tableta, una tableta y media, etcétera, etcétera. En estos casos, ¿verdad?, si estamos redondando eso abajo, como la dosis administrada será inferior a la que calculamos, igualmente hay que entonces hacer una verificación de que la concentración mínima esperada no sea inferior a la concentración mínima eficaz. Si sucediera esto, lo cual indicaría que estamos fuera del margen terapéutico, entonces hay que reducir el intervalo posológico y recalcular la dosis. Por eso les digo, esto a veces es mucho de prueba y error. Ok, para aquellos casos en los que sea necesario calcular una dosis de choque o administrar una dosis de choque, recuerden, para alcanzar de manera inmediata el estado estacionario, entonces vamos a ver cómo realizar ese cálculo. Entonces recordemos que la dosis de choque sería la concentración máxima deseada multiplicada por el volumen de distribución. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una suposición de que esta dosis de choque es la cantidad de fármaco que necesitamos para alcanzar rápidamente una concentración plasmática deseada, que sería esta máxima. Y entonces podemos suponer que eso es la cantidad de fármaco que se necesita para rellenar un espacio, vamos a verlo desde un punto de vista, un espacio teórico que equivale al volumen de distribución. Por eso entonces simplemente pues sería concentración deseada por el volumen de distribución. Otra manera de acercarse a esto es con el factor o índice de acumulación, R. ¿Verdad? Conociendo la dosis de mantenimiento, conociendo el intervalo posológico, pues entonces simplemente pues dosis de mantenimiento por el índice o factor de acumulación será igual a la dosis de choque. Importante recordar que esta dosis de choque en lo único que va a influir es en el tiempo que se necesita para alcanzar las concentraciones deseadas. No va a determinar las concentraciones que se alcanzarán en el estado de equilibrio. Si se selecciona una dosis de choque que sea diferente a la calculada, únicamente podríamos originar concentraciones no deseadas, ya sea por exceso o por defecto, durante un cierto periodo. Y este periodo dependerá de qué tan diferente sea la dosis de choque administrada y la que se había calculado. Entonces, por ejemplo, en esta figura podemos ver para una misma dosis de mantenimiento qué sucede si se administrasen 3 dosis de choque diferentes. En el primer caso, la línea continua sería una dosis de choque igual a la dosis de mantenimiento. Acá en realidad esto no funcionaría como una dosis de choque, sino simple y sencillamente pues sería
iniciar desde cero un régimen de dosificación y se irá dando la acumulación hasta alcanzar el estado estacionario. En este ejemplo, si se da una dosis de choque que sea el doble de la dosis de mantenimiento, pues sería esta línea segmentada que vemos acá. Y si se diera una dosis de choque al triple de la dosis de mantenimiento, pues aquí simple y sencillamente lo que veríamos es que tendríamos concentraciones muy por encima de la concentración máxima en el estado estacionario y con el riesgo de que en este caso estemos con concentraciones por arriba de la máxima tolerada, es decir, fuera del margen terapéutico. Entonces, esto es simplemente para que veamos cuál es el efecto de la dosis de choque, pero si la dosis de mantenimiento y el intervalo posológico ya están establecidos, no va a afectar el estado de equilibrio que se alcance. Ahora, otra cosa que hay que tener en consideración es que para aquellos fármacos que tengan una vida muy corta, vida media muy corta, es decir, estamos hablando de vidas medias inferiores a las 3 horas, es difícil mantener concentraciones terapéuticas estables y es particularmente más complejo si estos fármacos presentan un bajo índice terapéutico. ¿Qué es el índice terapéutico? Es una relación, un cociente entre las dosis que habitualmente originan concentraciones tóxicas y las que habitualmente dan lugar a concentraciones terapéuticas. En estos casos, estos fármacos podrán ser administrados adecuadamente mediante una infusión o perfusión intravenosa, a menos que fuera permisible alcanzar concentraciones terapéuticas de manera intermitente. Según la FDA, ¿cuándo podemos decir que un índice terapéutico es bajo o estrecho? Bueno, nos da dos opciones. Cuando se encuentra una diferencia menor de 2 veces entre la dosis media letal y efectiva. O cuando se encuentra una diferencia menor de 2 veces entre las concentraciones mínimas tóxica y efectiva. En esos casos hablamos de un índice terapéutico estrecho o bajo. Ahora, fármacos que presenten un índice terapéutico un poco más elevado pueden ser administrados con una menor frecuencia, pero cuanto mayor sea el intervalo de dosificación, mayor será la dosis requerida para asegurar la eficacia del régimen. Un ejemplo de esto es la penicilina, que se administra a intervalos de 4 a 6 horas que son superiores a su vida media, que es de 1 hora. En este caso, las dosis administradas exceden las requeridas para alcanzar concentraciones plasmáticas equivalentes a la concentración mínima eficaz. Ahora, fármacos que tengan vidas medias cortas a intermedias, es decir, entre 20 minutos a 8 horas. El principal determinante del régimen de dosificación es el índice terapéutico. En aquellos casos que presenten un alto índice terapéutico, pues pueden administrarse intervalos entre 1 y 3 veces la vida media. Si el índice terapéutico es bajo, pues se requieren intervalos menores o iguales a la vida media, o sería preciso recurrir a la administración de perfusiones intravenosas. Un ejemplo, la lidocaína tiene una vida media entre 1 a 2 horas. Y los márgenes de concentraciones asociadas con el tratamiento de las arritmias cardíacas está entre 1,5 y 5 miligramos por litro. Entonces, un caso como este, podemos ver que únicamente una perfusión intravenosa nos podría asegurar una eficacia prolongada y una mínima toxicidad. Fármacos que tengan vidas medias largas, aquí estamos hablando de 8 a 24 horas, se pueden administrar a intervalos aproximadamente iguales a su vida media. Si en estos casos se requiriese un efecto terapéutico inmediato, pues entonces aquí es donde podemos recurrir a una dosis de choque que sea igual a 2 a 4 veces el valor de la dosis de mantenimiento que se haya calculado o estimado. Y para aquellos fármacos que tengan una vida media muy larga, o sea, más allá de 24 horas,
la administración de una dosis una vez al día es adecuada y va a facilitar el cumplimiento. En estos casos, verán, vidas medias muy largas, tanto la dosis de choque como la de mantenimiento deben ser cuidadosamente programadas, puesto que como el intervalo posológico es menor a la vida media, se va a producir una importante acumulación del fármaco y en el caso de que se presente segunda intoxicación, las concentraciones plasmáticas podrían permanecer mucho tiempo por encima de la máxima tolerada. Y en esta última diapositiva lo que les tengo pues es un cuadro que resume todo esto último que hemos dicho, sobre todo relacionado con el índice terapéutico. Entonces, son las características de los regímenes de dosificación para mantener concentraciones terapéuticas. Entonces acá lo tenemos. Cuando el índice terapéutico es entre medio y alto y la vida media del fármaco es muy corta, estamos hablando de menor a 20 minutos, prácticamente eso es un candidato a administrar únicamente por infusión intravenosa. Ahora, si la vida media es corta, estamos hablando 20 minutos a 3 horas, entonces se puede dar una dosis de choque igual a la dosis de mantenimiento. El intervalo posológico puede ser 3 a 6 veces la vida media, pero para que sea 3 veces la vida media debe tener un índice terapéutico muy alto. Ya que vemos estos otros casos, ¿verdad?, donde ya es un poco más sencillo, y cuando el índice terapéutico es bajo y la vida media es corta, no solo tiene que ser por infusión intravenosa, sino que es infusión intravenosa súper controlada, ¿verdad?, con monitorización. Vidas medias cortas con índice terapéutico bajo, solo infusión. Ya cuando es intermedia, ¿verdad?, aquí supondríamos que el intervalo posológico debería ser aproximadamente igual a una vida media. Y cuando son largas, pues también, ¿verdad?, es un poquito más sencillo, excepto cuando son muy largas. Recuerden que cuando es muy larga y administramos el intervalo posológico claramente es inferior a la vida media, hay que tener también un control muy cuidadoso porque el fármaco se va a ir acumulando siempre. Y entonces, en el caso de que se obtengan efectos tóxicos, estos podrían perdurar por mucho tiempo porque las concentraciones plasmáticas podrían estar por encima de la máxima tolerada por mucho tiempo.